Muy buenas tardes, Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío estar juntos otra vez este sábado en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen semanal que nos acerca al comportamiento de la COVID-19 en el país cuando solo faltan unas horas para recibir el mes de junio. Cuba supera ya los 2.000 confirmados hasta la fecha y ajusta cada vez más los protocolos de atención a los pacientes. Hoy nos acercamos a la situación particular de la capital y mostraremos los impactos de la ciencia más destacados de esta semana. Como es habitual, no faltará la información, el análisis y los consejos de la psicología en la voz del profesor Manuel Calviño desde casa. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos. Ya comenzamos. Iniciamos y lo hacemos actualizando los datos más recientes sobre la COVID-19 en nuestro país. Hoy se diagnosticaron 20 nuevos casos positivos de la enfermedad, todos de La Habana y todos también contactos de casos confirmados anteriormente. Revisemos qué dicen las estadísticas sobre los principales indicadores de esta semana. Se mantiene el número de casos confirmados tal cual daba cuenta hoy en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán en 2025. Sin embargo, el número de casos positivos activos son 142 y esto responde al incremento de las altas que se han dado en nuestro país, que como sabemos el número de personas curadas con la enfermedad ha ido en ascenso, sobre todo en las últimas semanas. Sigue la cifra de 2 evacuados, se mantiene en este número y la buena noticia es que 1.795 personas se han recuperado de la enfermedad. El tono un poco lamentable siempre lo pone el número de fallecidos, que hasta la fecha se acumulan 83. Vamos a revisar otras dinámicas en cuanto al enfrentamiento a la COVID-19 en Cuba y esta gráfica que les muestro es los nuevos casos que se han reportado diariamente en el transcurso de esta semana y en la línea azul le mostramos el total de estos casos, en la roja el número de personas confirmadas pero que han estado asintomáticas. Note usted que en el caso del domingo un total de 10 casos, luego hubo una pequeña disminución el lunes, sin embargo, ha incrementado a partir del martes el número de casos positivos para un pico, pudiéramos decirlo, el viernes con 22 casos. Avanzamos, tenemos otras dinámicas también para mostrarles en Cuba por la Salud. Esta responde al número de casos activos que, en consecuencia, con el incremento de las altas, pues ha disminuido el número de casos activos en nuestro país para acumular, como les decía, en la jornada de hoy 142. Esta cifra ha ido en disminución. Otras dinámicas muestran también el impacto del quehacer de la ciencia cubana y es con respecto al número de pacientes críticos que, mire usted, con mucha satisfacción repetimos el número 0 durante toda la semana porque es la principal buena noticia que hemos tenido en el transcurso de la misma. Y en el caso de, avanzamos en la gráfica, de los fallecidos esta semana, un descenso también considerable con respecto a semanas anteriores. Se tuvo que lamentar la pérdida de una persona el domingo y también una hoy sábado para un total de 83, como les comentaba. A propósito, el ministro de Salud Pública de nuestro país, el doctor José Ángel Portal Miranda, se refirió este viernes en el espacio Mesa Redonda al impacto de la ciencia en la disminución de casos graves y críticos, de lo que les hablaba hace unos minutos. Y todo ello porque digamos que han sido las buenas noticias, pero también el titular de salud ha llamado a evitar el exceso de confianza en nuestra población. La epidemia en el país mantiene un patrón de casos graves muy bajo, es decir, comparado, eso lo repetimos siempre porque no ha cambiado ese patrón, al contrario, con el aislamiento, con la identificación temprana, aislamiento oportuno, los protocolos que hemos establecido con las mejores experiencias internacionales y los productos de la biotecnología nos han permitido que estemos un 7,6% de casos graves y un 3,3% de casos críticos. Ningún análisis nos puede conducir a un triunfalismo o al exceso de confianza. Esta es una batalla que todavía continúa, es una batalla que está latente, que todavía exige el refuerzo consciente de todos y cada uno de los cubanos. Y precisamente de esta batalla continuamos hablando, porque esta semana el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó el aporte de los científicos en el enfrentamiento a la pandemia. Revisemos algunos de los resultados de estudios clínicos en curso que evidencian el importante papel de algunos medicamentos en la terapéutica cubana contra el SARS-CoV-2. Veíamos aquí en la gráfica la biotecnología cubana, el interferón alfa 2B, es el líder
de la Ciencia Cubana, que desde el primer momento integró todos los protocolos de atención a los pacientes enfermos de COVID-19. Aquí vemos su impacto. A los 4 días, en más del 50% de los pacientes ya no se detectaba el SARS-CoV-2 por PCR en tiempo real. Y decimos que es un impacto noticioso de esta semana porque el interferón alfa 2B humano recombinante cumplió esta semana 39 años. Allí estuvimos también con el impacto noticioso, también hablando con algunos de sus fundadores. Avanzamos con otro producto de la biotecnología cubana, el Everferón, y es la suma de los interferones alfa y gamma. Hay mucho de este tema porque creo que es el impacto noticioso más importante. A los 4 días de tratamiento, fíjese usted, el 80% de los pacientes resultaban negativos por PCR en tiempo real. Gracias a esta combinación, decíamos, entre el interferón alfa y el interferón gamma. Incluso se adelantaba Fidel en el tiempo, hablaba de esa mezcla que se ha logrado con el Everferón, un producto de la biotecnología cubana que hoy tiene promisorios resultados. Seguimos avanzando con otro de esos medicamentos que ha estado presente durante los reportes de prensa esta semana, la biomodulina T, un medicamento que es utilizado en adultos mayores en Cuba, grupo vulnerable ante la COVID-19, ha disminuido en un 80% las infecciones respiratorias agudas en residentes de hogares de ancianos. Y decíamos que es un impacto noticioso porque durante toda la semana conocimos que se ha estado produciendo por el Centro de Biopreparados, el Biocen, para llegar a todos los hogares de ancianos del país, y los resultados son bien alentadores. Una obra bella, humana, como decimos también en nuestros titulares, decíamos durante esta semana. Y justamente los científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, celebraron un aniversario más de la obtención del interferón cubano, producto fundacional de este centro. Bajo el permanente seguimiento de Fidel se impulsó su producción, la que contribuyó a detener entonces el posterior brote de dengue hemorrágico en Cuba. Sobre el impacto de este hito de la biotecnología cubana en el tratamiento a pacientes con la COVID-19, nos habló el doctor Eulogio Pimentel, director general de esta institución. Escuchemos. Ha jugado un rol importante en disminuir drásticamente el número de pacientes positivos al virus que evolucionaron al estadio de gravedad o de criticidad de la enfermedad. En Cuba prácticamente los que han evolucionado a ese estadio de gravedad o criticidad es la mitad de lo que normalmente están evolucionando de acuerdo a los estudios y a las medias que se muestran en diferentes países. En Cuba, hasta ahora el 8% de los pacientes ha llegado a la gravedad o la criticidad. En el mundo está entre el 15 y el 20%. Entonces ahí no cabe duda que el interferón ha jugado un papel y un rol clave junto con la expertise, la capacidad, la experiencia de nuestros médicos. Es impresionante. Ellos son los verdaderos protagonistas. Nosotros somos simplemente aportadores de drogas que pueden o no funcionar. Pero también estamos trabajando en la combinación del interferón alfa y el interferón gamma con resultados que nos han sorprendido a nosotros mismos. En estos momentos, los resultados que estamos obteniendo de este estudio clínico de la combinación de los interferones es superior a todo lo que hemos leído en literatura en su capacidad de aclaramiento viral, de negativizar a un paciente por PCR al virus SARS-CoV-2. Esta combinación parece ser la más eficaz hasta este momento. Bueno, la confianza, de lo que le hemos estado hablando en nuestros últimos reportes en los espacios noticiosos. Un fenómeno tan peligroso, un estado, podríamos decir, muy peligroso, que ha sido por estos días la realidad para muchas personas. Usted sabe de qué les estamos hablando. Personas que consideran terminada la peor parte de la COVID-19 en nuestro país. Sin embargo, sucede todo lo contrario. Los últimos casos evidencian que pensar de manera triunfalista sobre una enfermedad tan peligrosa puede ser el boomerang y la causa principal de nuevos brotes. Sobre el exceso de confianza, precisamente, reflexiona hoy desde casa el profesor Manuel Calviño.
La confianza hoy necesita ser mirada de cerca, necesita ser pensada, necesita ser bien analizada, porque es posible que usted comparte conmigo el diagnóstico de que nos sentimos bastante más, mucho más tranquilos y confiados que hace obviamente 2 meses, cuando empezamos con todas las medidas para evitar la propagación de la enfermedad, para tenerla bajo control, ¿no? Teniendo confianza en uno mismo y teniendo confianza en las otras personas, entiéndase también los grupos, las instituciones, ¿verdad? Nosotros logramos avanzar en la realización de nuestras expectativas, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de la realización en última instancia de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando la confianza está en defecto? Cuando falta la confianza. Si falta la confianza, no hacemos las cosas, decimos, ¿para qué si no va a salir? De hecho, muchas veces las hacemos porque no tenemos otra alternativa, pero como la hacemos desde la falta de confianza, desde el no tener confianza, las cosas nos salen mal. Pero también existe el exceso de confianza. También existe el exceso de seguridad, el exceso de que todo va a ir bien, el exceso de que ya está todo bien. Y ese exceso de confianza también trae como consecuencia comportamientos negativos. El exceso de confianza se convierte en un problema porque damos por anticipado, antes de tiempo, establecemos determinadas valoraciones que nos llevan a producir determinados comportamiento. Claro, hemos avanzado, llevamos algo más de 2 meses afrontando la pandemia y tenemos que decir objetivamente que los resultados han sido muy buenos. Los resultados son halagüeños, ¿verdad? Todos los días a las 9 de la mañana miramos los datos y estamos ya convencidos de que el número va a estar por debajo de 10, de que no vamos a tener lamentar el fallecimiento de ninguna persona. Ya estamos sintiendo como que ya. Y ahí, mis queridas amigas, mis queridos amigos, cuidado, porque ahí hay un exceso de confianza. Esas sumatorias de confianza nos hacen producir comportamientos, insisto, que están fuera de momento. Comportamientos anticipados a la situación real que estamos viviendo. Claro, si nuestra confianza, digámoslo así, da por hecho que ya estamos bien, las medidas de cuidado, las medidas de protección, como que solas, naturalmente, se van relajando. Entonces, renunciamos al distanciamiento, ya no es tan férreo, el aislamiento pues ya es un poco más así relajado, y justamente ahí, en esa relajación, en ese exceso de confianza, está el peligro. Una frase sabia de nuestra sabiduría popular que dice: en el exceso de confianza está el peligro. Y yo le haría una acotación: el peligro existe con o sin exceso de confianza. El peligro aún está ahí, la enfermedad aún está ahí. Y lo que hace el exceso de confianza es multiplicar la posibilidad de que nos contagiemos. Pongámonos en alerta con nuestra confianza. La confianza no es fe ciega, la confianza es el resultado del análisis objetivo, del manejo de información, de escuchar lo que dicen los especialistas, de estar al tanto de la situación, pero no hacer lo que nosotros creemos que ya es, sino hacer lo que se deriva exactamente de este análisis y sobre todo de las orientaciones de quienes tienen una mirada más profunda, más científica, más abarcadora que nosotros. Entonces es muy sencillo. Confianza de que lo lograremos, de que vamos a vencer la pandemia, sí. Exceso de confianza de que ya lo logramos, no. Y
Y con los consejos desde la psicología pasamos ahora a hablar de la solidaridad, porque los médicos cubanos que prestaron su ayuda solidaria en la comunidad de Crema, en la ciudad italiana de Lombardía, concluyeron su misión con el reconocimiento de las autoridades y el pueblo de esa nación. Sobre la labor que allí desempeñaron, Cuba por la Salud conversó con el doctor Graciliano Díaz, integrante del contingente Henry Riff que laboró en esa ciudad. Escuchemos. Realmente ha sido una cosa muy bonita, muy emotiva. Desde que llegamos siempre ha habido palabras de aliento, siempre ha habido un agradecimiento hacia los médicos cubanos, hacia los profesionales de la salud cubana, hacia el pueblo de Cuba y hacia Cuba, y hacia el gobierno de Cuba por todo lo que está haciendo por el mundo. Y que Italia no podía ser la excepción, lo decían ellos, de recibir esa ayuda médica cubana. Pasado ya 2 meses de trabajo, hemos visto realmente, hecho realidad nuestro compromiso con Italia, nuestro compromiso con nuestra patria, nuestro compromiso con este pueblo que tanto necesitaba de nuestra ayuda. Realmente eso ha sido algo muy conmovedor. Esperamos que durante la cuarentena nos sigan viendo como sus amigos, como los compañeros que fuimos durante todo este tiempo, durante 2 meses. Y decirles que siempre estamos en la mejor disposición de seguir a su lado, apoyándolos, brindándoles amor y cariño, todo lo que necesiten de nosotros. En materia de salud, ahí estarán los cubanos, ahí estaremos los cubanos. Y a nuestro pueblo, que sigan confiando en nosotros, que siempre trataremos de dar lo mejor de sí. Que cuando salimos, dijimos hasta la victoria siempre, y hoy le decimos que vencimos. Muchas gracias, muchas gracias. Y en los últimos 15 días, varias provincias del país no reportan nuevos casos positivos de COVID-19, lo que ha llevado a la incidencia de esta enfermedad que vaya a 0 en esos territorios. En contraste, las provincias de Matanzas, La Habana y Artemisa muestran números rojos. Veamos qué dicen las estadísticas sobre estos territorios. Note usted que en estos 15 días, en el caso de la provincia de Matanzas, con 48 casos confirmados, ha pasado a ser el territorio que está en el primer lugar en cuanto a la incidencia, con 6.67. Le sigue La Habana con 119 casos confirmados en solo 15 días para una tasa de incidencia de 5.57, y esto responde a que, lógicamente, la capital del país tiene un número considerable superior de habitantes que la provincia de Matanzas. Y en último caso, o sea, en el tercer caso, está la provincia de Artemisa, que reportó 5 nuevos contagios para una tasa de incidencia de 0.97. Revisemos lo que sucede en la capital cubana por dentro, lo que ha acontecido en los últimos 7 días, y lo hemos puesto en rojo porque así están siendo sus números. Con 5 casos confirmados el domingo, ha ocurrido un incremento del número de personas positivas, con 13 el martes y un pico de 20 este sábado. Recordemos que en la jornada de hoy, La Habana fue la única provincia del país que reportó casos positivos de la enfermedad. Y ante esta situación y tras mes y medio confinados en sus hogares, los vecinos de la avenida Cárdenas del municipio holguinero de Banes culminan el periodo de cuarentena. En lo adelante deberán seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y cumplir con cada una de las medidas locales para vencer la batalla contra la COVID-19. Tras un periodo de 45 días de medidas restrictivas y sanitarias, Banes, municipio afectado por la COVID-19 en la provincia de Holguín, culmina su cuarentena. Con la presencia de 2 eventos de transmisión local y 20 casos positivos asociados, las autoridades del Consejo de Defensa Provincial y Municipal establecieron la cuarentena, confinando en sus hogares a un total de 1.085 personas. Fueron establecidas importantes medidas sanitarias y administrativas en 4 zonas urbanas que posibilitaron detener la cadena de contagios. Se realizó higienización de todas las calles, de las viviendas en sus interiores. En esta pesquisa diaria se hacía énfasis en las medidas de mantener las medidas de aislamiento, el uso del nasobuco, extremar las medidas higiénicas dentro de la vivienda. También se le dio especial atención a los pacientes con enfermedades crónicas, los diabéticos, los hipertensos. Se garantizó que su tratamiento no se interrumpiera. Un municipio complejo por la característica de su cercanía con el polo turístico y la presencia de casas de renta y centros recreativos.
Afortunadamente, la disciplina de la población y la concientización ante el problema fueron mayores y permitieron un trabajo efectivo y organizado ante la pandemia. Las medidas que se aplicaron de aislamiento social, de distanciamiento físico, la puesta en marcha de un grupo de cosas que sin lugar a dudas ayudaron a que hoy felizmente pudiéramos decir cerramos la cuarentena en el municipio Vale y hay que centrar los esfuerzos para no caer en un retroceso. Los vecinos de la avenida Cárdenas hoy celebran esta victoria, sabiendo que en lo adelante deberán cumplir con mayor responsabilidad las medidas sanitarias para mantener lo logrado y defender lo más importante, la vida. Desde Holguín, Rafael Oramas, Eliana Silvariño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y te propongo, Gisela, una historia que nos acerca a personas especiales. Y vamos a decirlo así, personas especiales porque a pesar de su condición tienen muchísimo amor y muchísimo talento a pesar de ella y que lo han desarrollado gracias al centro que vas a presentar. Se trata de los pacientes, así es, Lázaro, del Centro Médico Psicopedagógico Modesto Fornaris Ochoa de la provincia de Holguín. Por su edad mental, estas personas son catalogadas como niños desde el desarrollo psiquiátrico y psicológico, pero ejercitar habilidades les vuelve más independientes en la institución, que por cierto es, Gisela, la de mayor matrícula con estas personas, decíamos, en nuestro país. Vamos a ver el reporte de la periodista Marel González. Venció su timidez frente a la cámara. Eddie reconocía colores y entrenaba su lenguaje. ¿De qué color es? Azul. Amarillo como el sol. Bueno, colócalo ahí en el ensarto. Llevó hace más de 30 años al Centro Médico Psicopedagógico de la provincia de Holguín, donde unos 180 niños se sobreponen a las asperezas de la vida. Múltiples enfermedades les hacen vulnerables, pero Eddie y sus amigos andan seguros con las puertas cerradas a la COVID-19. Lo más importante son las medidas que nosotros tenemos que tomar para nuestra higiene, ¿verdad? Principalmente la creación de los filtros sanitarios. Eso es importante que ustedes lo tengan siempre presente. También muy importante el cambio de ropa de los trabajadores para evitar que sean contagiados, ya que somos nosotros los que traemos acá enfermedades. Reforzar su alimentación para evitar la aparición de no una enfermedad, sino de varias. La pesquisa les llega 3 veces al día y se extiende a los trabajadores. Los horarios garantizan el distanciamiento físico, pero ellos también aprendieron qué hacer. Que hay que lavarse las manos constantemente con jabón y por clorito. Y hay que cuidarse y hay que estar a distancia. Provienen de todo el país. Su edad mental no supera los 3 años. Los niños seminternos permanecen en sus hogares y no falta quien haga planes para cuando todo termine. Abrazar a los vecinos y a los amigos de nosotros. En medio de tanta nostalgia, alguien insistía en mostrar sus avances. 1, 2 y 3. Se mantienen informados con sus familiares a través de vía telefónica. Los padres llaman, los hermanos, los primos, ellos atienden el teléfono y están contentos dentro del cumplimiento del aislamiento, están felices. Sufren retraso mental severo o profundo. Varias acciones psicopedagógicas les ayudan a recuperar habilidades físicas y mentales en dependencia del grado de sus afectaciones. Informados de lo que sucede en Cuba, le envían cariños al doctor Durán. Yo le digo a Durán que se proteja, que se cuide y que Dios lo acompañe siempre. A todos los médicos y a todos los médicos que están trabajando junto con él. Adela asegura que le aplaude junto a sus amigos. Entre tantas palmadas dedicadas a los médicos cada noche, no faltan las de estos niños en su casa grande. Desde Holguín, Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con estas historias de sumo amor y cuidado concluye Cuba por la Salud, no sin antes hacer un llamado a la responsabilidad cívica, sobre todo a los capitalinos, por el ascenso de las cifras de los últimos 2 días, Lázaro. Así es, usted sea responsable, quédese en casa, cumpla con todas las medidas orientadas por el Ministerio de Salud Pública, también por la dirección del gobierno cubano. Todos de conjunto necesitamos asestar el último golpe a la COVID-19. Hasta entonces, el próximo sábado nos estaremos viendo a las 6 de la tarde. Tenga un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.
lo que te puedo decir es que tenemos que hacerlo. Es necesario, el presidente del país lo planteaba, tenemos que pensar como país, tenemos que meternos en la cabeza que tenemos que buscar la forma de producir el alimento alternativo. Porque hoy por hoy sabemos que el barco tarda en llegar y los puercos no pueden esperar. Hay que producirlo para que ellos puedan comer y el pueblo pueda tener comida. ¡Cubano! ¡Vamos para allá! Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de las Maravillas, en el loro de Robinson Crusoe, en Belarfilo, el caballo de Rolando y en las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en la amistad como en el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí misma, puesto que sé que hay alguien que me ama. Quiero darte un consejo. Tú puedes leer. La pides, la ganas, si la pides, te encanta. A pesar de la amenaza que representa para Cuba la COVID-19, muchos trabajadores deben permanecer en sus puestos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es deber de todos cumplir con disciplina las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir esta enfermedad. Protégete. El país y tu familia lo necesitan.